Encontré la alianza de boda de mi esposa en su coche aquella mañana de martes, tras 23 años de matrimonio. Ella nunca se la quitaba, ni por un segundo. Pero allí estaba, tirada en el portavasos como si no valiera nada. Soy cerrajero y experto en seguridad. Sé reconocer cuando algo no está donde debería estar. Mi nombre es Francisco Fernández. Tengo 49 años y llevo en el sector de la seguridad y las cerraduras más de 2 décadas. Empecé de cero, solo yo y una furgoneta destartalada, atendiendo emergencias a cualquier hora en las calles de Madrid. Hoy, soy el dueño de Fernández Seguridad Integral, el servicio más fiable de toda la Comunidad de Madrid y alrededores. La gente me llama cuando se queda fuera del coche a las 2 de la mañana, cuando pierden las llaves de casa o cuando necesitan un sistema de videovigilancia de última generación. He construido una reputación sólida basada en la honestidad y en estar ahí cuando la gente más lo necesita. Mi esposa, Carmen, tiene 45 años y trabaja como higienista dental en una clínica del barrio de Salamanca. Nos conocimos en una barbacoa de una urbanización en 2001. Conectamos enseguida, riéndonos de la carne quemada y de la cerveza caliente. Ella tenía esa risa que iluminaba cualquier lugar y no le importaba remangarse para ayudar con la limpieza después. Ese era el tipo de mujer que era ella. O, al menos, eso es lo que yo pensaba. Nuestro hijo, Adrián, acaba de cumplir 22 años. Se graduó en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica el semestre pasado. El chico tiene la cabeza muy bien amueblada. Trabaja para una startup tecnológica en Valencia. Mientras crecía, Carmen y yo solíamos bromear diciendo que éramos el equipo perfecto. Yo podía abrir cualquier puerta cerrada y ella podía arreglar la sonrisa de cualquier persona. La mañana que lo cambió todo empezó como cualquier otro martes. Estaba en el garaje organizando mis herramientas para los avisos del día cuando sonó mi móvil. Era una emergencia en el centro comercial La Vaguada. Nada fuera de lo común, excepto que, cuando cogí mis llaves del gancho junto a la puerta, me di cuenta de que el coche de Carmen, un Seat León plateado, todavía estaba en el garaje. Pensé que se había ido al trabajo hacía una hora. Su bolso no estaba. Su taza de café estaba en el fregadero. Y me había dado el beso de despedida de siempre. Pero allí estaba el coche, exactamente donde lo aparcó la noche anterior. Caminé hasta él y probé a abrir la puerta, estaba abierta. Eso era muy extraño. Carmen era paranoica con la seguridad desde que forzaron el coche de una amiga suya en el parking de un supermercado. Asomé la cabeza al interior para ver si se había olvidado algo importante. Fue entonces cuando lo vi. Su alianza de boda estaba en el portavasos. No estaba en el salpicadero, de donde podría haber resbalado. No estaba en la guantera, donde podría haberla guardado por seguridad. Estaba allí mismo, a la vista, como si se la hubiera quitado deliberadamente y la hubiera dejado atrás. Cogí el anillo y lo hice girar en la palma de mi mano. La inscripción interna aún decía: Para siempre tuyo, Afancy 2001. Ahorré durante meses para comprar aquella joya, y ella la llevó todos los días durante más de 20 años. Carmen no se quitaba sus joyas por nada, las llevaba hasta en la ducha, decía que se sentía rara sin ellas. Parado allí en el garaje, sosteniendo la alianza de mi mujer mientras su coche estaba vacío, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia todavía, solo una percepción fría y punzante de que algo estaba muy, muy mal. Me guardé el anillo en el bolsillo y volví dentro. Carmen llegaría a casa sobre las 18, como siempre, y quería ver cómo reaccionaba a mis preguntas. La emergencia en el centro comercial podía esperar 5 minutos. Esto era más importante. Cuando Carmen cruzó la puerta de casa esa noche, parecía perfectamente normal. Tenía el pelo impecable después del trabajo. Me dedicó esa sonrisa familiar al verme sentado a la mesa de la cocina. Dejó el bolso cerca de la puerta y fue directa a la nevera.
¿Qué tal tu día?, preguntó ella, sacando los ingredientes para la cena. Bien. Tuve ese aviso en la vaguada. Luego, doña Odette necesitó cambiar el bombín de sus cerraduras de seguridad, respondí, manteniendo un tono casual, pero mis ojos estaban fijos en sus manos. Efectivamente. Ni rastro de la alianza. Oye, una pregunta rápida, dije. He ido a maniobrar tu coche hoy temprano y he encontrado algo interesante. Carmen se detuvo, con la mano en el armario, solo por un segundo, pero lo noté. Ah, sí, dijo ella, girándose con esa sonrisa brillante. ¿Qué has encontrado de interesante? Saqué la alianza del bolsillo y la puse sobre la encimera, entre los dos. ¿Puedes explicarme por qué esto estaba en tu portavasos? Por un momento, el rostro de Carmen se quedó paralizado. Entonces se rió, pero sonó forzado, como si estuviera leyendo un guión. Madre mía, qué despistada soy, dijo ella, cogiendo el anillo. Me lo quité en el gimnasio ayer. Ya sabes cómo odio que se acumule jabón debajo cuando me lavo las manos. Se me debió de olvidar ponérmelo otra vez. Se deslizó el anillo en el dedo como si nada hubiera pasado, pero algo en aquella actuación no encajaba. ¿En qué gimnasio?, pregunté. Pensaba que ibas al nuevo de la calle Arturo Soria, ¿no? Eso, en el Soria Fitness, respondió Carmen rápidamente. Tienen un convenio nuevo con la clínica, es más práctico. El cloro de la piscina reseca mucho la piel. Una cosa horrible. Asentí como si la creyera, pero mi mente ya estaba trabajando. Carmen había sido fiel a su gimnasio de Chamberí durante 3 años y detestaba cambiar de ambiente. Nunca había mencionado ningún lugar en Arturo Soria, y yo pasaba por allí regularmente por trabajo. En ese tramo de la calle solo había edificios residenciales y consultas médicas, ningún gimnasio. Bueno, menos mal que no lo has perdido, dije, levantándome. Voy a tomarme una caña. ¿Quieres algo? Solo agua, gracias. Mientras caminaba hacia la nevera, vi el reflejo de Carmen en la puerta del microondas. Se estaba mirando su propia mano, girando el anillo como si comprobara si todavía le servía. Cuando se dio cuenta de que la observaba, fingió estar ocupada cortando verduras. Aquella noche, me quedé despierto mucho tiempo después de que Carmen se durmiera a mi lado. 23 años de matrimonio y nunca la había pillado mintiendo sobre algo tan sencillo. La historia del gimnasio no cuadraba, y su reacción parecía ensayada. Soy un hombre que se gana la vida entendiendo cómo funcionan las cosas, cómo se rompen y cómo arreglarlas. Pero, tumbado allí en la oscuridad, escuchando la respiración de mi mujer, me di cuenta de que podría estar enfrentándome a algo que no podría ser desbloqueado con ninguna herramienta que yo poseyera. A la mañana siguiente, tomé una decisión que iba en contra de todos mis instintos moldeados en 2 décadas de matrimonio. Llamé a mi viejo amigo Ricardo Martínez, un tipo que conocía desde el instituto y que ahora dirigía una agencia de investigación privada en el centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Ricardo, soy Francisco Fernández, dije cuando descolgó. Dime, Paco, respondió Ricardo. Oí el ruido de papeles moviéndose al fondo. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte una cosa, y necesito que quede entre nosotros. Si alguien quisiera vigilar los pasos de su cónyuge, hipotéticamente, ¿cuál sería la forma más fiable de hacerlo? Hubo una pausa. Paco. ¿Estás bien, tío? Solo responde a la pregunta. Ricardo suspiró. Un rastreador GPS con soporte magnético, batería de unas 2 semanas y actualizaciones en tiempo real al móvil. Pero si me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando. ¿Cuánto cuesta? Interrumpí. 300 euros por el aparato, más el acceso a la aplicación. Pero escucha. Estaré allí en 1 hora.
Colgué antes de que Ricardo pudiera empezar con cualquier sermón. Llevaba en el sector de la seguridad el tiempo suficiente para saber que, cuando algo no parece correcto, se investiga. Y mi instinto me decía que Carmen estaba escondiendo algo grande. La oficina de Ricardo estaba en un edificio comercial entre una gestoría y una lavandería. Cuando entré, me esperaba con una pequeña caja negra sobre la mesa. Antes de que te entregue esto, dijo Ricardo, tienes que entender dónde te estás metiendo. Una vez que empiezas por este camino, no hay vuelta atrás. Ya estoy en el camino, respondí. Solo necesito saber dónde termina. Ricardo abrió la caja, revelando un dispositivo del tamaño de una caja de cerillas. Se fija debajo del coche con imanes. Se actualiza cada 5 minutos y tiene indicador de batería en la app. Si ella va a algún sitio donde no debería estar, lo sabrás. Y si no va, me deberás una disculpa para tu mujer y una buena parrillada para mí. Pagué en efectivo y conduje a casa con el rastreador en el bolsillo de la chaqueta. El coche de Carmen no estaba, se había ido al trabajo una hora antes. Esperé hasta la noche, y cuando ella llegó y se fue a la ducha, me arrastré bajo su Seat León, busqué un punto seco en el chasis y fijé el aparato. Tardé menos de 30 segundos. Aquella noche, abrí la aplicación en mi móvil. Allí estaba el coche de Carmen, representado por un punto azul en el mapa de nuestro barrio. Mañana, murmuré para mí mismo. Veremos qué tan honesta ha sido. El jueves llegó con el cielo despejado y un nudo en el estómago. Carmen salió hacia el trabajo a las 7:30 en punto. Como siempre, me dio un beso en la mejilla, cogió su café y dijo que tendría un día a tope. Puede que llegue tarde otra vez, dijo ella, deteniéndose en la puerta. El doctor Renato tiene 3 endodoncias programadas y ya sabes cómo se alargan estas cosas. No hay problema, respondí. Yo me apaño con la cena. En cuanto su coche desapareció por la esquina, abrí la aplicación. El punto azul se movía por la ciudad exactamente como esperaba. Bajó por la calle Arturo Soria y giró a la izquierda hacia el centro, en dirección a la clínica. Por un momento, pensé que me había equivocado en todo. Entonces, el punto se detuvo. No en la clínica dental, sino en una pastelería famosa a 3 manzanas de allí. Cogí mis llaves y salí. Aparqué al otro lado de la calle con una visión clara de la entrada. El Seat de Carmen estaba en el parking, pero ella no estaba dentro tomando café. Esperé 20 minutos hasta que salió, pero no estaba sola. El hombre que caminaba a su lado era alto, de unos 1,85 metros, con el pelo canoso y un traje que parecía costar más que mi facturación de una semana. Él tenía la mano apoyada en su espalda mientras caminaban. Y cuando se pararon al lado del coche de ella, él se inclinó y la besó. No fue un pico de amigos. Fue un beso de verdad, del tipo que comparten las personas casadas. Mis manos apretaron el volante. 23 años de matrimonio, y estaba viendo a mi mujer besar a otro hombre a plena luz del día. Hablaron un minuto más antes de subirse a coches separados. Carmen siguió hacia la clínica mientras el hombre iba en dirección opuesta. Anoté su matrícula, de formación profesional. Seguí a Carmen hasta su edificio y la vi entrar como si nada hubiera pasado. Se retocó el pelo en el reflejo de la puerta de cristal, comprobó su carmín y desapareció en el edificio. La aplicación mostró que se quedó allí todo el día, pero yo ya sabía la verdad. Mi esposa estaba teniendo una aventura y tenía la suficiente confianza como para verse con su amante en público, en nuestra propia ciudad. Aquella noche, Carmen llegó a las 18, como siempre. ¿Cómo ha ido el trabajo?, pregunté, manteniendo la voz firme. Agotador, respondió ella, dejándose caer en su sillón favorito. El día. Renato nos ha tenido corriendo todo el día. Apenas he tenido tiempo para comer. Otra mentira más.
La había visto teniendo un desayuno muy íntimo con su amante. Vaya racha, dije yo. Quién sabe si el fin de semana podríamos hacer algo relajante, solo nosotros dos. Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Me parece estupendo, cariño. Asentí y me fui al garaje. Tenía mucho que planear. Pasé las 2 semanas siguientes documentándolo todo. Cada mentira, cada contradicción, cada vez que Carmen decía estar en un lugar y el GPS mostraba otro. El rastreador se convirtió en mi herramienta más valiosa, contando una historia que mi esposa nunca pretendió que yo leyera. El martes por la tarde, decidí que era hora de pasar al siguiente nivel. Llamé a la DRA. Paula, una abogada de familia, la mejor de toda la Comunidad de Madrid. Su reputación era de hierro. Protegía los intereses de sus clientes y no se andaba con chiquitas. Sr. Fernández, dijo Paula cuando entré en su despacho. Ricardo Martínez me llamó y me adelantó su situación. ¿Qué puedo hacer por usted? Le entregué una carpeta marrón que contenía todo lo que había recopilado. Fotos de Carmen con su amante en la pastelería, registros de GPS de lugares que no tenían nada que ver con el trabajo y horarios que probaban las mentiras sobre las horas extras. Paula revisó las pruebas metódicamente. Esto es muy completo, dijo finalmente. Su esposa ha sido descuidada y usted ha sido minucioso. ¿Cómo quiere proceder? Quiero protegerme financieramente, respondí. La empresa, la casa, mis ahorros. He levantado Fernández Seguridad de la nada, y no voy a perder lo que es mío porque ella haya decidido tirar nuestro matrimonio a la basura. Paula me explicó todo el proceso. Protección de bienes, procedimientos de divorcio y qué esperar de las negociaciones. Lo más importante. Me orientó sobre cómo mover capital legalmente sin hacer saltar las alarmas. La clave es la preparación, dijo Paula. Documente todo, proteja sus activos y, cuando esté listo para presentar la demanda, tendremos toda la munición en orden. Abrí una nueva cuenta corriente en un banco en Alcalá de Henares, lejos de nuestra sucursal habitual, y transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos, algo completamente legal, ya que mi nombre estaba en la cuenta. También retiré mi nombre de varias facturas recurrentes y hice copias de todos nuestros extractos financieros. En la semana siguiente, empecé a retirar silenciosamente mis pertenencias personales. Nada obvio, solo lo que importaba. Las herramientas de mi padre, álbumes de fotos de antes de conocer a Carmen, mi colección de mecanismos de cerraduras antiguas. Alquilé un trastero al otro lado de la ciudad y lo moví todo en pequeños viajes. Carmen estaba demasiado absorta en su aventura para darse cuenta. Llegaba todas las noches con nuevas historias sobre pacientes difíciles y equipos estropeados. Cada mentira hacía que mi decisión fuera más fácil. El viernes por la noche hice la última adición a mi archivo de pruebas. Seguí a Carmen hasta un hotel en Pozuelo de Alarcón. Se encontró con el mismo hombre en el vestíbulo y subieron juntos a la planta 15. Los fotografié a través del cristal del lobby, cogidos de la mano mientras caminaban hacia el ascensor. El registro de mi cámara marcaba las 18:47. A las 19:15, Carmen me envió un WhatsApp. Sigo en la clínica. Al diar. Renato le ha surgido una urgencia. No me esperes para cenar. Aquella noche revisé todo por última vez. Fotos, registros de GPS, movimientos bancarios. Tenía pruebas suficientes para dejarla acorralada en el tribunal. Era hora de la fase final de mi plan. La mañana de lunes llegó con un aire fresco que normalmente me haría sentir agradecido por estar vivo. Pero hoy parecía un final, no un principio. Carmen tarareaba en la cocina, preparando café con la misma rutina de hace 23 años. Día movidito hoy, anunció ella, sin levantar la vista del móvil. El diar.
Renato ha programado varias endodoncias seguidas. Ya sabes lo tensos que se ponen los pacientes. Parece pesado, respondí, viendo cómo sus dedos bailaban sobre la pantalla, probablemente enviando un mensaje a su amante sobre su próximo encuentro. Carmen me dio un beso en la mejilla, el mismo beso mecánico que me venía dando desde hacía meses, y se dirigió a la puerta. No me esperes si me retraso, gritó por encima del hombro. Puede que sea otro día largo. Tómate el tiempo que necesites, dije, sabiendo que esa era la última conversación que tendríamos como marido y mujer. Esperé exactamente 30 minutos después de que su coche desapareciera. Entonces, empecé a actuar. Había planeado este momento durante semanas, y cada detalle estaba calculado. Cogí el sobre marrón que había preparado y lo puse sobre la almohada de Carmen. Dentro estaban los papeles del divorcio que la Dra. Paula había redactado, firmados y ante notario. Encima de los papeles, coloqué la fotografía que mostraba a Carmen y a su amante besándose frente al hotel de Pozuelo. Sus rostros eran claramente visibles y el lenguaje corporal era inconfundible. Al lado del sobre, dejé mi alianza de boda. 23 años de unión reducidos a un simple aro de oro sobre la funda blanca. Por último, dejé una nota escrita a mano en un papel con el membrete de un hotel que cogí durante una de mis vigilancias. Cuando ella volviera a casa, yo ya me habría ido. Todo lo que le quedaba era un sobre, una foto y mi anillo. No me busques, escribí. Recorrí nuestra casa una última vez, no por nostalgia, sino para asegurarme de que no olvidaba nada importante. Las fotos familiares de la estantería se quedarían allí, pertenecían a una vida que ya no existía. Los muebles, la decoración, el peso acumulado de 2 décadas. Todo parecían artefactos del matrimonio de otra persona. Cargué las últimas herramientas en mi furgoneta y conduje hacia el piso que llevaba preparando 3 semanas. No era gran cosa, un dormitorio y un salón encima de una tienda de informática en el barrio, pero era mío, pagado con dinero que Carmen no sabía que existía. Mi móvil era el paso final. Saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré a un contenedor de basura detrás del edificio. Sin teléfono, no había forma de que Carmen me localizara o intentara cualquier explicación o manipulación. A las 18:30, mi antigua vida terminó oficialmente. Carmen entraría en nuestro dormitorio, vería la prueba de su traición sobre la almohada y se daría cuenta de que su marido se había esfumado sin darle la oportunidad de disculparse. Abrí una cerveza y me senté junto a la ventana de mi nuevo refugio. Observé cómo se ponía el sol sobre la ciudad donde Carmen Fernández ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sola. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. No tardé mucho en ver los resultados de mi desaparición. Ricardo me llamó la noche siguiente a un teléfono desechable que le había dado para emergencias. «Paco, ¿qué demonios has hecho?», preguntó Ricardo. Carmen apareció en mi oficina esta mañana como si hubiera visto a un fantasma. Estaba llorando, preguntando si sabía dónde estabas. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, acomodándome en la silla. Que no tenía noticias tuyas desde hace semanas. Pero tío, estaba desesperada. Dijo que encontró papeles y fotos en la cama y que simplemente te habías evaporado. Quería contratarme para encontrarte. Me reí. Seguro que sí. ¿Y cuál fue tu respuesta? Dije que no acepto casos que involucren a amigos y que quizás debería pensar por qué su marido sintió la necesidad de desaparecer en primer lugar. Buen viejo Ricardo. Él entendía lo que era la lealtad. Me contó que ella también llamó a la empresa. Mis empleados le informaron de que me había marchado inmediatamente, sin dirección de contacto. Paco, has quemado todos los puentes, ¿verdad?, comentó Ricardo. Ese era el objetivo, respondí. Un corte limpio. Sin migas de pan que seguir.
3 días después, mi hijo Adrián llamó al teléfono de emergencia. Su voz estaba tensa, confusa. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Adrián. «Mamá me ha llamado llorando, diciendo que has dejado los papeles del divorcio y has desaparecido. Está en pánico. ¿Puedes quedar conmigo en algún sitio?», pregunté. «Solo nosotros dos. Hay cosas que tienes que saber». Nos encontramos en una cafetería de carretera, a unos 20 kilómetros de nuestro antiguo barrio. Adrián ya estaba esperando en una mesa del rincón, con un aspecto de haber envejecido 5 años en una sola semana. «Papá, mamá dice que te ha dado un brote o algo parecido», dijo Adrián nada más sentarme. «Dice que encontró unas fotos que no tienen sentido y que te has ido sin dar explicaciones». Puse la carpeta marrón sobre la mesa. «Tu madre ha estado teniendo una aventura durante meses. Estas son las fotos y las pruebas que recopilé antes de decidir marcharme». Adrián se quedó mirando la carpeta como si fuera a explotar. Lentamente, la abrió y vio la primera foto. Carmen y su amante besándose en Pozuelo. Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad y, finalmente, una rabia silenciosa. «¿Desde cuándo?», preguntó en voz baja. «Al menos 4 meses que pueda demostrar. Probablemente más». Adrián hojeó el resto de las pruebas. Registros de GPS, recibos de hotel, más fotos. Cuando terminó, se recostó en el asiento y se frotó la cara con las manos. «No puedo creer que haya hecho esto», dijo finalmente. 23 años. Y lo ha tirado todo por un tipo cualquiera. Se llama Diar. «Ricardo Lemos», le dije. «Es cardiólogo, está casado y tiene 2 hijos». Adrián levantó la vista, sorprendido. «Por lo visto, también sale con un hombre casado». Nos quedamos en silencio un momento hasta que Adrián habló de nuevo. «¿Qué pasa ahora?». «Ahora tú decides qué tipo de relación quieres tener con tu madre», respondí. «No voy a influir en esa decisión, pero mereces saber la verdad». Adrián asintió despacio. «¿Puedo quedarme con estas copias?». «Son tuyas». Mientras conducía de vuelta a mi apartamento aquella noche, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. La verdad estaba saliendo a la luz. Mi hijo sabía quién era su madre realmente, y yo era libre para construir lo que fuera que viniera a continuación. 6 meses después de desaparecer de mi antigua vida, estaba construyendo algo mucho mejor. El divorcio se finalizó sin que tuviera que ver a Carmen cara a cara. La DRA. Paula lo resolvió todo en los tribunales, y el abogado de Carmen pronto se dio cuenta de que no podía luchar contra la montaña de evidencias que presentamos. Me quedé con la casa, la empresa y la mayor parte de los bienes. Ella se quedó con el coche, sus objetos personales y la mitad de lo que sobró tras los gastos de los abogados. También tuvo que explicar a todo el mundo en la ciudad por qué su marido de 23 años se había esfumado de la noche a la mañana. Fernández Seguridad Integral fue mi salvación. Trabajar con las manos y ayudar a la gente a proteger lo que ama me recordó por qué elegí esta profesión. El negocio creció tanto que contraté empleados y me mudé a una casa con mi propio taller. Adrián me visitaba regularmente y decidió cortar el contacto con su madre. «No puedo respetar a alguien que miente con tanta facilidad», me dijo. Empecé a salir de nuevo, pero con calma. Conocí a Carolina, dueña de una librería en el centro. Ella también estaba divorciada y entendía el valor de un nuevo comienzo basado en la honestidad. Lo mejor de mi nueva vida era la sencillez. Sin mentiras, sin desconfianzas. Supe por Ricardo que el lío de Carmen con aquel médico se hizo público, lo que le costó a él su matrimonio, su casa y el respeto de sus hijos. No sentí satisfacción por ello, solo alivio por haber salido antes de que aquel caos me destruyera a mí también. 2 años después, le pedí matrimonio a Carolina.
La ceremonia fue sencilla, en el jardín detrás de la librería, con Adrián como mi padrino. Construimos un verdadero hogar, donde la confianza era la llave de todo. 7 años después de mi partida, Adrián me llamó con una noticia maravillosa. Se iba a casar con Ángela. Me preguntó si debía invitar a su madre por una cuestión de unión familiar. Le dije que el día era suyo y que yo soportaría estar en el mismo lugar que ella durante unas horas. La boda fue preciosa. Carolina y yo nos sentamos en la segunda fila, orgullosos del hombre en el que se había convertido Adrián. Carmen estaba allí, unas filas más atrás, acompañada de un extraño. Parecía más vieja, más delgada y sin aquella confianza de antes. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ella solo asintió educadamente. Durante el banquete, el fotógrafo nos hizo una foto a Carolina, a Adrián y a mí, todos sonriendo de verdad. Adrián puso esa foto como perfil en sus redes sociales. Más tarde, me contó que Carmen le llamó llorando al ver la imagen. Ella pensó que la boda sería una oportunidad para la reconciliación, pero al vernos allí, se dio cuenta de que yo nunca miré hacia atrás. Finalmente entendió lo que había tirado a la basura. A veces, lo más valiente que un hombre puede hacer es alejarse de lo que le destruye y construir algo nuevo. Aquella noche, hace 7 años, cuando ella llegó a casa, yo ya me había ido. Dejé solo un sobre, una foto y mi alianza. En la boda de mi hijo, ella vio que no solo sobreviví, sino que finalmente encontré el lugar al que realmente pertenecía. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Hace 7 años, la mujer con la que estaba a punto de casarme me dejó por mi hermano rico. Hoy, en el funeral de nuestro padre, mi hermano entró pavoneándose con ella, irradiando prepotencia. Ella se acercó lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume caro y susurró. Entonces, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo pobre. La miré fijamente a los ojos y dije con calma. Sí, bueno, conoce a mi esposa. Ella se quedó helada, porque junto a mí estaba alguien que nunca esperó ver. Alguien que destrozaría todo lo que ella creía saber sobre ganar y perder. Mi nombre es Mateo. Tengo 35 años y, durante los últimos 7 años, he estado reconstruyendo una vida que fue destrozada por las 2 personas en las que más confiaba. Lo que voy a contarte no es solo una historia de traición. Se trata de descubrir que, a veces, lo peor que te pasa se convierte en lo mejor que te pudo haber pasado. Pero antes de entrar en cómo se desarrolló todo en aquel funeral, antes de hablarte de la mujer que estaba a mi lado y que hizo que mi ex prometida se pusiera pálida, necesito llevarte atrás. Tenía 28 años y trabajaba como profesor de historia en un instituto de Madrid. Ganaba unos 38.000 euros al año y pensaba que tenía toda mi vida resuelta. Ella se llamaba Lucía. Tenía 26 años cuando nos conocimos. Trabajaba como higienista dental en la clínica donde yo iba para mi revisión anual. Tenía un cabello castaño rojizo que brillaba con la luz, ojos verdes que parecían ver a través de ti y una sonrisa que te hacía olvidar cualquier preocupación. Empezamos a salir después de que reuní el valor para invitarla a salir tras mi tercera cita ese año. Nunca antes había necesitado tanto trabajo dental, pero seguía buscando excusas para volver. Nuestra relación era cómoda. Esa es la palabra que usaría. Cómoda. Cenábamos en cadenas de restaurantes tipo Vips, veíamos Netflix los viernes por la noche y hablábamos de comprar un piso algún día, cuando hubiéramos ahorrado lo suficiente para la entrada. A Lucía le gustaba la idea de la estabilidad. Había crecido en una familia con dificultades económicas y me confesó en nuestra cuarta cita que nunca quería volver a vivir así. Le pedí matrimonio después de 2 años, durante una acampada en los picos de Europa.
nada ostentoso. Solo nosotros dos, una fogata y un anillo para el que estuve ahorrando 6 meses. Me costó 2.500 euros, una fortuna con mi sueldo de profesor. Lloró cuando dijo que sí, y recuerdo haber pensado que era el hombre más afortunado del mundo. Mi hermano Alejandro tenía 32 años en ese momento, 4 años mayor que yo y tan diferente a mí como se pueda imaginar. Mientras yo elegí la educación y el propósito sobre el beneficio, Alejandro eligió el dinero por encima de todo. Había fundado una consultoría tecnológica nada más terminar la carrera y, para cuando cumplió los 30, ya facturaba cifras de 7 dígitos anuales. Alejandro vivía en un ático en el centro de Madrid, cerca de la calle Serrano, con ventanales del suelo al techo y vistas a la ciudad. Conducía un Mercedes clase S negro y vestía trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Pero así era mi hermano. Nunca estaba satisfecho. Cada logro era solo un peldaño para el siguiente. Cada éxito se medía solo por cuanto más grande podría ser el próximo. Habíamos crecido en la misma casa, compartíamos los mismos padres, pero en algún momento Alejandro decidió que ganar era lo único que importaba. Y ganar, para él, significaba tener más que todos los demás, especialmente más que yo. Nuestro padre, Ricardo, siempre fue más duro conmigo que con Alejandro. Papá era un empresario hecho a sí mismo que había levantado una cadena de ferreterías desde la nada. Nunca entendió por qué elegí la enseñanza en lugar de los negocios. Estás desperdiciando tu potencial, me decía en las cenas de Navidad. Alejandro lo entiende. Entiende que el dinero es la forma de llevar la cuenta en la vida. Alejandro se sentaba allí con una sonrisa burlona, absorbiendo la aprobación de papá como una planta bajo la luz del sol. Y yo me sentaba allí bebiendo mi caña, recordándome que había elegido una vida con propósito, que estaba marcando una diferencia en la vida de los chavales, que el dinero no lo era todo. Pero a veces, tarde por la noche, me preguntaba si mi padre tenía razón, si me había equivocado de camino. La cena de compromiso fue donde todo empezó a desmoronarse, aunque no lo vi en ese momento. Lucía y llevábamos 3 meses comprometidos y planeamos una pequeña cena familiar en un restaurante italiano del barrio de las Letras. Alejandro llegó 20 minutos tarde, haciendo una entrada triunfal y adueñándose de la conversación de inmediato. Habló de su último acuerdo comercial, una fusión que le iba a reportar un pago sustancioso. Pidió el vino más caro de la carta sin preguntar a nadie más. Y mantuvo toda su atención en Lucía, haciéndole preguntas sobre su trabajo, su familia y sus sueños. En ese momento, pensé que solo estaba siendo amable con su futura cuñada. Lucía parecía encantada con la atención. Mi madre, Carmen, me apartó cuando fui al baño. Mateo, hijo, dijo con voz cautelosa, quizá deberías vigilar cuánto habla Alejandro con Lucía. Ya sabes cómo es tu hermano. Me reí. Mamá, solo estás siendo simpático. No pasa nada. Pero las madres saben cosas. Ven patrones que nosotros, por estar demasiado cerca, no notamos. Durante los meses siguientes, empecé a notar pequeños detalles. Lucía mencionaba a Alejandro en las conversaciones más de lo necesario. Alejandro me ha dicho que deberíamos probar este restaurante. Alejandro dice que el mercado inmobiliario va a colapsar pronto, quizá deberíamos esperar para comprar el piso. Alejandro cree que debería estudiar gestión de clínicas dentales, dice que soy demasiado lista para estar limpiando dientes toda la vida. Me convencí de que era algo inocente. Alejandro tenía éxito, mundo, era alguien cuya opinión pesaba. Por supuesto que Lucía valoraría sus consejos. Pero luego llegaron los mensajes de texto. Yo no era el tipo de hombre que revisaba el móvil de su prometida. Nunca lo fui. Nunca pensé que tendría que serlo. Pero una noche, ella se dejó el móvil en la mesa del salón mientras se duchaba y apareció una notificación. Un mensaje de Alejandro. No puedo esperar a verte otra vez.
Lo de anoche fue increíble. Se me cayó el alma a los pies. Me dije a mí mismo que no podía significar lo que parecía. Tenía que haber una explicación. Tal vez se habían cruzado en algún sitio. Tal vez era sobre una sorpresa que estaban planeando para mí. Abrí el hilo de mensajes y mi mundo se acabó. Meses de mensajes, flirteos, planificación de encuentros secretos, contenido explícito que no voy a repetir aquí. Llevaban acostándose al menos 5 meses. Se veían en su ático mientras yo estaba en el instituto, corrigiendo exámenes y planificando lecciones, completamente ajeno a que mi prometida me traicionaba con mi propio hermano. Los mensajes no eran solo sobre sexo. Hablaban de un futuro juntos. Alejandro le decía a Lucía que se merecía algo mejor que un profesor pelado que nunca llegaría a nada. Lucía le decía a Alejandro que había cometido un error al decirme que sí. Que se había conformado con la seguridad en lugar de aspirar al éxito. Un mensaje de Alejandro se me quedó grabado. Mateo siempre ha sido la decepción de la familia. Papá lo sabe. Yo lo sé. Y en el fondo, tú también lo sabes. Te mereces a alguien que pueda darte la vida que quieres, no a alguien que te mantenga atrapada en la mediocridad para siempre. Cuando Lucía salió de la ducha, envuelta en mi toalla, sonriendo como si nada pasara, yo estaba sentado en el sofá con su móvil en la mano. Mateo, ¿qué haces con? Empezó ella. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz sorprendentemente firme. No sé de qué. No me mientas. Ahora no. ¿Desde cuándo te acuestas con mi hermano? Se quedó allí parada un buen rato, con el agua goteando de su pelo sobre la alfombra. Entonces, algo en su cara cambió. La culpa desapareció, reemplazada por algo más duro. Desafío, tal vez, o el alivio de que el secreto finalmente hubiera salido a la luz. 5 meses, dijo. Desde la fiesta de cumpleaños de tu padre. Ese fue el día en que me tocó ser el conductor designado, cuidando de papá, que había bebido de más, asegurándome de que todos llegaran a casa sanos y salvos. Mientras yo era el hijo responsable, Alejandro había dado su paso. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucía se sentó frente a mí, sin molestarse ya en ocultar nada. Porque Alejandro puede darme la vida que quiero. Mateo, estoy harta de hacer presupuestos para todo. Harta de elegir entre comprar ropa nueva o ahorrar para el piso. Harta de planear una boda que no podemos pagar. Alejandro me lleva a restaurantes donde la cuenta es más que tu sueldo semanal. Me compró una pulsera el mes pasado que costó más que tu coche. Pensé que me querías. Te quería, en cierto modo, dijo ella, y por un momento vi algo parecido a la tristeza en sus ojos. Eres bueno. Eres estable. Eres seguro. Pero lo seguro ya no es suficiente, Mateo. Quiero más. Y Alejandro puede dármelo. Es mi hermano, y es mejor hombre de lo que tú serás nunca. Las palabras salieron frías, objetivas. Siento si eso duele, pero es la verdad. Tú elegiste ser un profesor que no gana nada mientras Alejandro construía un imperio. Elegiste la mediocridad mientras él elegía el éxito, y yo le elijo a él. Entró en mi habitación, se vistió y recogió las pocas cosas que tenía en mi piso. El anillo de compromiso por el que ahorré 6 meses se quedó en la mesa del salón, donde ella lo puso. Ni siquiera miró atrás cuando salió por la puerta. Me quedé allí sentado, mirando ese anillo, y me di cuenta de que lo había perdido todo. Mi prometida, mi hermano, mi fe en la familia, todo en 20 minutos. Al día siguiente llamé a Alejandro. Respondió al tercer tono, con esa voz de satisfacción engreída que me perseguiría durante años. Me imaginaba que llamarías, dijo. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo no iba a hacerlo? Respondió. Lucía es una mujer increíble, Mateo. Inteligente,
guapa, ambiciosa. Se merece a alguien que esté a su altura. Alguien que no se conforme con ser un niñero glorificado cobrando un sueldo de miseria. Estaba prometida contigo y ahora está conmigo. Así funciona el mundo, hermanito. Los fuertes toman lo que quieren. Los débiles se quejan de la justicia. Somos familia, Alejandro. Él se rió. Se rió de verdad. La familia es solo un accidente de nacimiento, Mateo. No significa nada. Lucía me eligió porque soy la mejor opción. Quizá esto te enseñe que tus elecciones tienen consecuencias. Quise conducir hasta su ático y hundirle el puño en la cara, pero no lo hice. Simplemente colgué y me quedé allí sentado, sintiéndome como si alguien me hubiera vaciado por dentro con una cuchara. Lo peor llegó 2 semanas después, cuando Alejandro y Lucía lo hicieron oficial en redes sociales. Subieron fotos en restaurantes de lujo, en galas benéficas y en un viaje a los viñedos de La Rioja. Lucía lucía ropa de marca y joyas que yo nunca habría podido pagar. Cada publicación era como una puñalada en el pecho. Mi madre me llamó llorando. Mateo, lo siento mucho. Debí decirte algo antes. Vi cómo Alejandro la miraba, pero esperaba que él no fuera capaz de llegar tan lejos. Mi padre también llamó, pero su mensaje fue distinto. Tienes que pasar página, hijo. Lucía tomó su decisión. Alejandro tomó la suya. Pelearte por esto no cambiará nada, acéptalo y céntrate en tu propia vida. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de que lo que hizo Alejandro estaba mal, solo decepción porque yo no sabía gestionarlo mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba verdaderamente solo. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Perdí 7 kilos porque no podía comer y apenas dormía un par de horas seguidas. Iba a trabajar con una cara de muerto, moviéndome por inercia en el instituto mientras me sentía vacío por dentro. Mis alumnos lo notaron. Uno de ellos, un chico llamado Hugo, que siempre se sentaba al fondo, se quedó después de clase un día. Señor Mateo, ¿está bien? Parece muy triste. Intenté restarle importancia, pero Hugo insistió. Mi madre dice que cuando pasas por algo difícil, tienes que seguir adelante de todos modos, incluso cuando no quieres. Dice que así es como se ve la valentía. La madre de Hugo era madre soltera y trabajaba en 2 empleos. La había conocido en las reuniones de padres y profesores, había visto el agotamiento en sus ojos, pero también su determinación. Y aquí estaba su hijo, intentando animar a su profesor que se estaba desmoronando. Esa conversación se me quedó grabada. La madre de Hugo no tenía el lujo de rendirse. Yo tampoco. Empecé a ir a terapia con una psicóloga llamada Dra. Elena Morán. Era cara y afectaba a mi ajustado presupuesto, pero valía cada céntimo. Ella me ayudó a entender que lo que hicieron Alejandro y Lucía no definía mi valor como persona, sino el carácter de ellos. Tú elegiste una carrera basada en valores, me dijo. Ellos se eligieron basándose en la codicia y el estatus. ¿Quién crees que será más feliz a largo plazo? Parecen muy felices en sus fotos, respondí con amargura. Las redes sociales son solo una vitrina de momentos destacados, Mateo. Nadie publica las peleas, las dudas o el momento en que se dan cuenta de que construyeron su relación sobre una traición. Dals tiempo. Empecé a correr. No porque quisiera, sino porque necesitaba sacar la rabia que me quemaba por dentro. 8 kilómetros al día, luego 10, luego 15. El dolor físico era más fácil de manejar que el emocional. Y poco a poco, empecé a sentirme yo mismo otra vez. Pero también tomé una decisión. Se acabó lo de ser la decepción de la familia. Se acabó lo de ser el tipo al que todos subestimaban. Iba a construir algo. Iba a demostrar que mi padre y Alejandro estaban equivocados sobre mí. Solo que aún no sabía qué.
La respuesta llegó de un lugar inesperado. Un compañero, el profesor de informática, Gregorio, mencionó que estaba desarrollando una aplicación educativa en sus ratos libres para ayudar a los alumnos a aprender historia mediante líneas de tiempo interactivas y juegos. El problema, dijo Gregorio mientras comíamos en la cantina, es que sé programar el software, pero no sé lo suficiente sobre el currículo de historia para que sea realmente útil. Cada vez que escribo contenido, parece un artículo aburrido de la Wikipedia. ¿Quieres que te eche una mano? Le ofrecí. Esa charla casual se convirtió en una sociedad. Gregorio y yo pasamos nuestras tardes y fines de semana creando Ruta Histórica, una app que hacía que aprender fuera adictivo para chavales criados con móviles. Invertimos todo lo que teníamos. Dinero, tiempo y esfuerzo. 6 meses después del lanzamiento, teníamos 10.000 descargas. Un año después, 100.000. Los distritos escolares empezaron a contactarnos para comprar licencias para todo el sistema educativo. 2 años después de aquella comida, vendimos Ruta Histórica a una de las mayores editoriales educativas de Europa por 8 millones de euros. Tras impuestos, gastos legales y repartir con Gregorio, me quedé con 3,2 millones de euros netos. Tenía 31 años y, de repente, era rico más allá de lo que jamás imaginé. Pero esto es lo que Alejandro y Lucía nunca entenderían. El dinero no cambió quién era yo. Seguí dando clases un año más porque me encantaba. Me compré una casa modesta, no un ático. Conducía un coche fiable, no un símbolo de estatus, y usé una gran parte de ese dinero para crear un fondo de becas para alumnos de familias con pocos recursos que quisieran ser profesores. No hice alarde de mi riqueza, no publiqué nada en redes y no le envié a Alejandro ningún mensaje para restregárselo. Simplemente viví mi vida con discreción y propósito, intentando superar la traición que casi me destruye. Superar aquello también significaba volver a tener citas, aunque yo era cauteloso hasta el punto de la paranoia. Con cada mujer que conocía, me preguntaba si le interesaba yo o lo que podía ofrecerle. Eso dificultaba las relaciones, siempre buscando segundas intenciones, siempre esperando otra traición. Entonces conocí a Sara Chen en un congreso de profesores en Barcelona. Era una profesora de educación especial de Valencia, apasionada por la educación inclusiva y con un sentido del humor seco que me pilló por sorpresa. Hablamos durante 3 horas con café de máquina del centro de convenciones y no mencioné mi situación financiera ni una sola vez. Sara era diferente a Lucía en todo lo que importaba. Mientras Lucía se centraba en las apariencias y el estatus, Sara se preocupaba por la esencia y el impacto. Conducía un Honda Civic de 10 años y no se disculpaba por ello. Vestía vaqueros y calzado cómodo en lugar de marcas de diseñador. Y cuando hablaba de sus alumnos, su rostro se iluminaba con amor genuino. Salimos a distancia durante 8 meses antes de que le pidiera que se mudara a Madrid. Antes de hacerlo, le conté todo sobre mi pasado. Sobre Lucía y Alejandro, y sobre el dinero de la venta de Ruta Histórica. Necesitaba saber si el dinero cambiaría las cosas. Sara escuchó todo, me miró y dijo: Mateo, no me importa tu dinero. Me importa que lo hayas usado para ayudar a estudiantes a ser profesores. Eso me dice quién eres. El resto son solo números en una cuenta bancaria. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y mi madre. No invité ni a mi padre ni a Alejandro, ya no formaban parte de mi vida y yo estaba bien con eso. Durante los siguientes 3 años, Sara y yo construimos una vida juntos. Viajamos en vacaciones de verano, organizábamos noches de juegos con otros profesores y hablábamos de formar una familia. Yo era feliz, genuinamente feliz, de una forma que nunca lo fui con Lucía. Entonces murió mi padre. La llamada de mi madre llegó un martes por la mañana. Mateo, es tu padre. Ha tenido un infarto masivo. Se ha ido.
Sentí algo, pero no fue pena. Fue más como cerrar un libro que nunca disfruté leyendo. Mi padre y yo no habíamos hablado en 6 años, desde que le dije que no iría a la boda de Alejandro y Lucía. Él me llamó desagradecido y dijo que guardaba rencor por algo que había salido bien para todos. Habrá un funeral, Mateo, dijo mamá. Sé que las cosas han sido difíciles, pero te necesito allí. Por favor, hazlo por mí. Miré a Sara, que me observaba con preocupación. Estaremos allí, le dije a mamá. El funeral fue en la iglesia de San Miguel, la misma donde mi padre había ido a misa cada domingo durante 40 años. Llevaba un traje oscuro y me quedé al fondo con Sara, viendo a la gente entrar. Socios, empleados de sus ferreterías, vecinos y amigos. Entonces entraron Alejandro y Lucía. Habían pasado 7 años desde la última vez que los vi en persona. Alejandro parecía mayor, con canas y arrugas que antes no estaban. Llevaba un traje que probablemente costaba 4.500 euros, pero algo en él parecía disminuido, como si se esforzara demasiado por parecer exitoso. Lucía iba de su brazo, con un vestido negro que gritaba caro. Había envejecido bien, seguía siendo guapa, pero había algo duro en su rostro ahora. Nos vieron allí parados con Sara. La cara de Alejandro se volvió neutral, los ojos de Lucía se abrieron un poco y luego se entrecerraron mientras analizaba a Sara, procesando lo que significaba su presencia. Después del servicio, la gente se reunió en el salón parroquial para tomar café. Yo estaba con Sara escuchando historias de un antiguo socio de mi padre cuando Alejandro se acercó. Mateo, dijo, tendiendo la mano como si fuéramos conocidos de negocios. Gracias por venir. Miré su mano un buen rato antes de estrecharla brevemente. Mamá me pidió que estuviera aquí. Ya, la sonrisa de Alejandro fue forzada. Esto es incómodo. ¿Lo es? Pregunté. No lo había notado. Lucía apareció al lado de Alejandro y vi sus ojos evaluando a Sara con el cálculo de un joyero examinando el trabajo de la competencia. Mateo, dijo Lucía con voz empalagosa. Ha pasado tanto tiempo. No el suficiente, respondí con calma. Ella se rió como si fuera un chiste. Sigues resentido, ya veo, después de todos estos años. Sara me apretó la mano suavemente, un recordatorio para mantener la calma. No estoy resentido, dije. Estoy agradecido. Me hicisteis un favor. La sonrisa de Lucía flaqueó. ¿Un favor? Me mostraste quién eras realmente antes de que cometiera el error de casarme contigo. Eso vale más que cualquier anillo. Alejandro dio un paso al frente en modo protector. Vamos, Mateo. Estamos en el funeral de nuestro padre. ¿No podemos ser civilizados? Estoy siendo civilizado, dije. Lo civilizado sería ignoraros por completo. Lo que me hicisteis no fue civilizado, Alejandro. Fue crueldad calculada, pero he pasado página. Claramente, dijo Lucía con sarcasmo mirando a Sara. Aunque, debo decir, esperaba que terminaras con alguien un poco más. Impresionante. Fue entonces cuando Sara habló, con voz firme. ¿Impresionante en qué sentido? ¿Moralmente? ¿Profesionalmente? Porque estoy bastante segura de que te supero en ambos aspectos. Lucía se puso roja. Perdona. Me has oído, continuó Sara. No te conozco y, sinceramente, no quiero. Pero sé lo que le hiciste a mi marido hace 7 años y sé que las personas que construyen sus relaciones sobre la traición rara vez terminan siendo felices. Oh, somos muy felices, soltó Lucía demasiado rápido. El negocio de Alejandro va de maravilla. Tenemos todo lo que podríamos desear. Excepto integridad, sentenció Sara. Alejandro tensó la mandíbula. No sabes nada de nosotros. Sé lo suficiente, replicó Sara.
Sé que eres el tipo de hombre que roba a su propio hermano. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Fue entonces cuando Lucía se inclinó lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume caro y susurró. Entonces, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo solo un profesor y nosotros vivimos la vida que tú nunca podrías darle. La miré y vi algo que se me había escapado hace 7 años. Desesperación. Necesitaba que yo creyera que ella había ganado porque, en el fondo, no estaba segura de haberlo hecho. Sí, dije con calma. Bueno, conoce a mi esposa. Lucía se quedó helada, sus ojos iban de Sara a mí, la confusión reemplazando su arrogancia. Mi esposa Sara, continué, que me quiere por quien soy, no por lo que puedo comprarle. Mi esposa, que me eligió cuando pensaba que solo era un profesor con sueldo de profesor. Mi esposa, a la que no le importó cuando le hablé del dinero, porque el dinero nunca fue lo que le importaba. La cara de Alejandro se quedó en blanco. ¿Qué dinero? El dinero de la venta de mi empresa de software educativo hace 3 años, dije. Ya sabes, la que construí desde la nada mientras tú estabas ocupado robándome a mi prometida. La que se vendió por 8 millones. Lucía palideció por completo. ¿Mientes? Ah, sí. Pregúntale a Gregorio o mira las noticias de negocios de hace 3 años. Ruta histórica vendida a una gran editorial. Fue noticia en el sector. Alejandro me miraba como si no me hubiera visto nunca. Vendiste una empresa por 8 millones y no se lo dijiste a nadie. Se lo dije a la gente que importaba, dije apretando la mano de Sara. A la gente de mi vida real. Vosotros dejasteis de ser parte de mi vida el día que me traicionasteis. Lucía parecía haber recibido una bofetada. Pero sigues dando clases. Conduces un Honda. Porque son mis decisiones, dije. Enseño porque me encanta. Conduzco un coche fiable porque no necesito demostrar nada a nadie. Y soy más feliz de lo que jamás he sido. Mientes, repitió Lucía, pero su voz temblaba. Esto es solo un intento patético de sentirte mejor. Sara sacó su móvil, hizo una búsqueda rápida y le mostró el artículo. Mateo y Gregorio, los profesores que crearon Ruta Histórica, venden la app por una suma millonaria. El artículo estimaba el precio entre 8 y 10 millones. La mano de Lucía temblaba al devolver el teléfono. Miró a Alejandro y vi cómo años de dudas cristalizaban en una terrible certeza. ¿Cuánto ganas tú ahora? Le pregunté a Alejandro con tono conversacional. ¿Sigues facturando 7 cifras o el mercado se ha vuelto más difícil? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Eso pensaba, dije. Verás, lo malo de montar un negocio de consultoría es que solo vales lo que vale tu último contrato. El sector tecnológico ha sido brutal estos últimos años, ¿verdad? Nos va bien, dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Ah, sí. Pregunté. Porque desde donde yo estoy, parece que has estado trabajando mucho más duro por mucho menos dinero. Qué curioso cómo funciona la vida. Lucía miraba ahora a Alejandro con una expresión que yo recordaba bien. Cálculo, reevaluación, la duda de si había elegido bien. La diferencia entre tú y yo, Alejandro, continué, es que yo construí algo que importaba, algo que ayuda a los niños a aprender, algo que nos sobrevivirá a ambos. ¿Tú qué has construido aparte de una reputación por traicionar a tu familia? Esto es ridículo, dijo Alejandro, pero ya se estaba dando la vuelta. Lucía, vámonos. Pero Lucía no se movía. Miraba a Sara, observando su vestido sencillo, su falta de joyas ostentosas y su evidente serenidad. ¿De verdad no te importa el dinero? Le preguntó Lucía a Sara. Ni lo más mínimo, respondió Sara. Me importa que Mateo creara un fondo de becas con una gran parte de ese dinero.
Me importa que siga yendo a trabajar cada día porque ama la enseñanza. Me importa que sea amable y honesto y que no mida su valor por su cuenta bancaria. El dinero es solo un extra. Lucía me miró por última vez y vi cómo algo se rompía tras sus ojos. 7 años diciéndose a sí misma que había elegido bien, que había ganado, que dejarme por Alejandro fue la jugada inteligente. Y en una conversación, todo eso se derrumbó. Espero que seas feliz, dijo en voz baja. Y por primera vez, no sonó como un insulto, sonó como una súplica. Lo soy, dije con honestidad. De verdad lo soy. Alejandro agarró del brazo a Lucía y prácticamente la arrastró hacia la salida. Mientras se iban, la oí decirle algo con voz afilada y llena de reproche. Él respondió con enfado y a la defensiva. La fachada de la pareja perfecta se estaba agrietando, y ni siquiera me alegré de verlo. Mi madre apareció a mi lado, habiendo observado todo desde el otro lado de la sala. Eso ha sido intenso, susurró. Han sido 7 años de espera, respondí. Tu padre habría estado orgulloso, dijo mamá. No de Alejandro, sino de ti. Estaba equivocado contigo, Mateo. Creo que lo supo al final, pero era demasiado testarudo para admitirlo. Miré alrededor del salón parroquial a la gente despidiéndose de mi padre y me di cuenta de que yo ya me había despedido hacía años. Cuando él eligió el éxito de Alejandro sobre mi dignidad, cuando dejó claro que el dinero importaba más que el carácter. ¿Estás listo para ir a casa?, preguntó Sara. Más que listo. Mientras caminábamos hacia el coche, pensé en todo lo ocurrido. Hace 7 años, perder a Lucía me pareció el fin del mundo. Ahora comprendía que había sido el principio de algo mejor. Alejandro se llevó a Lucía pensando que ganaba una competición, pero lo único que hizo fue salvarme de un matrimonio que nos habría envenenado lentamente a ambos. Lucía quería a alguien que le comprara cosas, Alejandro quería un trofeo para demostrar su superioridad. Se merecían el uno al otro. Yo encontré a alguien que me veía de verdad y amaba lo que veía. Alguien que me eligió cuando solo era un profesor y no cambió al saber que era rico. Alguien que valoraba lo mismo que yo, que me hacía reír y que me hacía querer ser mejor. Eso no es ganar ni perder, eso es, finalmente, encontrar a la persona adecuada. 6 meses después del funeral, recibí una llamada de mi madre. Mateo, pensé que deberías saberlo. Alejandro y Lucía se están divorciando. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. No porque quisiera que fueran felices juntos, sino porque el divorcio es doloroso para cualquiera. Lucía lo dejó, continuó mamá. Al parecer, tenía una aventura con uno de los socios de Alejandro, alguien más rico. Alejandro está destrozado. Pensé en eso un momento. Lucía haciéndole a Alejandro exactamente lo mismo que me hizo a mí. La simetría era casi poética. ¿Cómo se lo está tomando Alejandro?, pregunté. Mal. Me llamó anoche llorando. Dijo que no entendía cómo Lucía podía hacerle esto después de todo lo que le había dado. Me reí. No pude evitarlo. Lo dice totalmente en serio, añadió mamá. Intenté señalarle la ironía, pero no quiso escuchar. Me ha preguntado si estarías dispuesto a hablar con él. Dile que espero que encuentre a alguien que le quiera por quien es, no por lo que puede ofrecer. Y dile que ese es el único consejo que estoy dispuesto a darle. Mamá guardó silencio un momento. Realmente has pasado página, ¿verdad? Sí, dije, mirando al otro lado de la sala donde Sara corregía exámenes en la mesa de la cocina, totalmente absorta en su trabajo. Resulta que la mejor venganza es simplemente vivir bien. Eso fue hace 2 años. Sara y yo ahora tenemos una hija, Emma, que tiene 14 meses, la determinación de su madre y, al parecer, mi testarudez. Seguimos enseñando, seguimos viviendo en nuestra casa modesta y seguimos conduciendo coches fiables.
Veo a mi madre con regularidad. Ella es parte de la vida de Emma, una abuela cariñosa que por fin entiende que el éxito no se mide en euros. No he vuelto a hablar con Alejandro desde el funeral. Lo último que supe es que trabaja como consultor para la firma de otro, intentando reconstruir su reputación. Lucía va por su tercer matrimonio, aún persiguiendo la riqueza, aún convencida de que el próximo hombre rico finalmente la hará feliz. El fondo de becas que establecí ya ha enviado a 2 estudiantes a la universidad para ser profesores. 3 de ellos ya se han graduado y enseñan en comunidades desfavorecidas. Eso me importa más que cualquier cantidad de dinero en mi cuenta. A veces me preguntan si pienso en cómo habría sido mi vida si Lucía no me hubiera dejado por Alejandro. Y la verdad es que sí lo pienso. Pienso en que estaría casado con alguien que me veía como un medio para un fin en lugar de como un compañero. Pienso en que no habría conocido a Sara, ni tendría a Emma, ni habría construido algo que realmente importa. Lo que Alejandro y Lucía me hicieron fue una de las cosas más crueles que se pueden hacer a otra persona. Traicionaron mi confianza, destruyeron mi familia y casi me rompen por completo. Pero también me liberaron para convertirme en quien debía ser. Aquel día en el funeral, cuando Lucía preguntó si ella había ganado, hacía la pregunta equivocada. Esto nunca fue una competición. Eran 2 personas tomando decisiones sobre qué tipo de vida querían vivir y qué tipo de persona querían ser. Yo elegí la integridad sobre la apariencia, el propósito sobre el beneficio y el amor real sobre el estatus conveniente. Y 7 años después, allí en aquel salón con Sara a mi lado, vi a Lucía darse cuenta de que había elegido mal. Eso no es venganza, es solo el karma presentándose finalmente a cobrar lo que se le debe. Lo mejor es que no tuve que hacer nada excepto vivir mi vida, ser honesto, trabajar duro y amar a quienes lo merecían. Todo lo demás se cuidó solo. Así que sí, Lucía, supongo que podrías decir que ganaste. Te llevaste a Alejandro, su dinero y el estilo de vida que querías por un tiempo. Pero yo me llevé a Sara. Me llevé a Emma. Me llevé la paz. Conseguí construir algo significativo. Y puedo dormir por la noche sabiendo que cada cosa en mi vida me la he ganado honestamente, la he elegido deliberadamente y está construida sobre una base que no se desmoronará en cuanto aparezca alguien más rico. Dime tú quién ha ganado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.